Dice así. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, así pasamos a la predicación del día de hoy. Vamos a recibir a nuestro pastor Ismael Cortés. Bien, mis hermanos, desde que empezó la pandemia, hermanos, muchos de nosotros tuvimos que aprender de biología, tuvimos que aprender otras ciencias para comprender la enfermedad que se estaba presentando en el mundo. Entre algunas de las cosas que yo tuve que aprender para comprender esta enfermedad es primeramente que nuestro cuerpo está formado por muchos millones de células. Nuestro cuerpo, hermanos, está formado por muchos millones de células, y cada uno de nuestros órganos está conformado por un tipo específico de células. Pero hay algo que hacen todas las células. Son seres vivos. Todas las células
son seres vivos. Todo cuerpo de ser humano y de seres vivientes, como los animales o las plantas, también son seres vivos, están formados por células. Las células tienen que respirar. De hecho, nuestras células de todo el cuerpo son alimentadas por un tipo de células que van en la sangre, y las que les llevan el alimento y el oxígeno se llaman glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos hacen llegar el alimento y el oxígeno a todas y cada una de las células a través de filamentos o de tubos muy pequeños llamados capilares, ¿verdad? Capilares sanguíneos. Ahora bien, nosotros sabemos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia. Todos los cristianos sabemos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia. Y vamos a hablar de este cuerpo. Pero primero vamos a hablar de cómo sería el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el que tuvo hace 2000 años. Para esto vamos a ir primeramente a la Biblia y vamos a ir a Primera de Timoteo 3:14 al 4:5. Vamos a ponernos de pie, por favor. Primera de Timoteo 3:14 al 4:5. Yo lo voy a leer solamente síganme con la mirada, por favor. Dice Primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta carta está mandada por el apóstol Pablo a un discípulo suyo llamado Timoteo. Timoteo estaba fungiendo como pastor en la iglesia de Éfeso y le manda esta carta primeramente para que sepa él que debe de tener un comportamiento digno, no solamente como pastor, sino como miembro del cuerpo de Cristo. Pablo sabía que si comprendía bien esto Timoteo, lo aprendía bien, iba a enseñar a la iglesia de Éfeso todo esto a todos y cada uno de los congregantes de esa iglesia. Así los pastores, hermanos, a través de nuestro comportamiento, enseñamos a la iglesia a tener un comportamiento digno delante de Dios. Por eso, Pablo
en el primer capítulo trata acerca de doctrinas. Mucho del comportamiento de los cristianos en las congregaciones viene por la enseñanza, por el tipo de doctrina que tiene esa iglesia. En el capítulo 2 y capítulo 3 del 1 al 13 nos habla acerca del comportamiento de aquellos que presiden las congregaciones, es decir, los que están al cargo y al cuidado de esa iglesia, en este caso los presbíteros, ¿verdad? Los obispos, que eran, diríamos, los supervisores de las iglesias, y esos pueden ser los ancianos, ¿verdad? O el pastor más anciano de la congregación, porque cada congregación, hermanos, no debe tener solamente un pastor, tiene que tener varios pastores. Entonces, Pablo le explica a Timoteo que los responsables de la congregación tienen que tener un comportamiento y una actitud digna de su cargo, y que esto se enseñe a la iglesia, ¿verdad? Por eso vean el versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bien, y en el versículo 16 nos habla de cosas que Dios hace o hizo para que el hombre comprenda que la obra de nuestro Señor Jesucristo es muy grande y que el comportamiento de nosotros debe de corresponder a esa grandeza de la obra de nuestro Señor Jesús. Y como dijimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde le rogamos y le pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor, llevando todo su alimento a este pueblo, a estos hijos suyos, que nos enseñen, Señor, a comportarnos, a tener un comportamiento digno de un hijo suyo, un comportamiento de acuerdo a la santidad y la gloria del cuerpo de Cristo, un comportamiento como una célula, Padre, sana dentro de un cuerpo santo, como es el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para gloria y honra suya. Se lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que sea su Espíritu Santo haciendo toda esta buena obra para gloria y honra suya. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Esta es una carta pastoral. Toda carta pastoral va dirigida en principio a los pastores, pero para que los pastores, a través del estudio de ella, enseñen a la iglesia la doctrina que viene en esta carta, en este caso, primera de Timoteo. Pablo, hermanos, sabía que Timoteo era muy joven para pastorear, pero sabía de la capacidad y de la fe que tenía este joven. De modo que dice, bueno, yo voy a dejarlo a cargo de la iglesia en Éfeso, pero ahora no solamente eso, sino lo tengo que aconsejar. Los pastores mayores, hermanos, tenemos que aconsejar, o con mayor experiencia tenemos que ayudar aconsejando a nuestros pastores, ¿verdad?, que también van saliendo de la misma iglesia, para que aprendan, como dice aquí, cómo debe de uno conducirse en la casa de Dios. Cada congregación viene siendo un órgano, vamos a considerar que es un órgano dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. La iglesia que está en todo el mundo, ¿verdad? Y estamos hablando de la iglesia cristiana.
Cada uno de los miembros vamos a considerar que somos una célula. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo al mundo, ¿cómo sería cada una de sus células? También tenía necesidades cada una de sus células de ser alimentada y de ser oxigenada por medio de su sangre. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no era diferente al de nosotros. Miren, vamos a Romanos 8, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, un cuerpo igual al de nosotros. El cuerpo de Adán y el de Eva antes del pecado tenía ciertas características, pero después de que Adán y Eva pecan, su cuerpo se modifica, y conforme va pasando el tiempo, el cuerpo del hombre va modificándose ciertos aspectos. Adán y Eva comían por gusto, hermanos, no por necesidad. Después tuvieron que comer por necesidad. Y así muchas de las funciones del cuerpo de Adán y Eva, ¿verdad? Adán no transpiraba, no tenía olor, no se tenía que bañar. Muchos dirían: ay, yo quisiera ser como Adán. Pero, y estoy seguro que Adán y Eva, hermanos, transpiraban un olor fragante, es decir, un olor agradable. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tenía las mismas funciones que el cuerpo de cada uno de nosotros, pero tenía algo que no tiene el cuerpo de nosotros, ¿verdad? No pecó. De modo que cada una de sus células respiraba, pero respiraba ¿qué? Respiraba amor y transpiraba amor. Respiraba bondad y transpiraba bondad. Respiraba obediencia al Padre y transpiraba obediencia al Padre. Cada una de las células de nuestro Señor Jesucristo respiraba perdón y transpiraba perdón. Cada una de las células de nuestro Señor Jesucristo transpiraba fe y transpiraba fe. Y todas las células de nuestro Señor Jesucristo, estoy seguro que respiraban justicia y transpiraban justicia. Así como en semejanza, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, la iglesia, cada una de sus células tiene que hacer lo mismo. Por eso dice aquí nuevamente en Timoteo 3:14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Conducirse se puede traducir a comportarse, a la conducta que tiene esa persona o al proceder que tiene esa persona en un lugar determinado. Ahora, nosotros, hermanos, como cristianos, formando el cuerpo de Cristo de una manera maravillosa, cuando salimos de la iglesia no dejamos de pertenecer al cuerpo de Cristo. Estamos unidos a ese cuerpo en espíritu. Cada uno de los verdaderos cristianos está unido a su congregación
y a toda la iglesia del mundo en espíritu. De modo que si cuando andamos allá en la calle, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el cine, en el teatro o en el centro de trabajo, no dejamos de ser células del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, mira, tú como pastor principalmente debes de saber, tienes un deber de conocer y un deber de comportarte de una manera digna dentro y fuera de la congregación, porque esa congregación es cuerpo de Cristo y es la casa del Dios viviente. Y además perteneces a un cuerpo que es columna y baluarte de la verdad, es decir, que sostiene al mundo. Mira, hermano, quizás no lo comprendamos muchos cristianos, pero la responsabilidad grande de los cristianos es comprender que nosotros sostenemos de alguna manera al mundo. Como iglesia, estamos hablando como iglesia. Sostenemos la vida aquí en el mundo. No solamente la fe, sino la vida. Sostenemos la santidad pequeña, que cada vez es más pequeña, pero es parte del plan de Dios. Sostenemos a que los demonios no se apropien de todo el mundo, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que los demonios van a ser soltados, ya no estando la iglesia, van a ser soltados y van a hacer todo lo que quieren hacer. Todo, miren, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire y el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Todo eso va a ocurrir cuando la iglesia ya no esté aquí. Entonces nosotros, ¿verdad? Somos columna de esta pequeña o gran tranquilidad de la cual goza todavía el mundo, ¿verdad? Siendo un mundo lleno de demonios de parte del chamuco. Y dice además que es columna y baluarte de la verdad. Baluarte es una construcción hecha en una construcción también, ¿verdad? Que es la parte más fortificada de tal construcción. De modo que nosotros como iglesia somos el baluarte de la verdad. Es decir, si no hubiese iglesia, hermanos, no habría quien predicase la salvación. No hubiese quien predicase a Cristo. No hubiese quien predicara la salvación. No hubiera quien predicara el evangelio de perdón. Todo lo que el Señor quiere para el hombre en cuanto a salvación no se podría saber si no hubiese iglesia. Por eso es tan importante la congregación, porque dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la obra de Dios, las congregaciones también vienen a ser células y cada célula de esas puede ser una célula muy buena, regular,
o quizás una célula cancerosa. Pero Pablo manda esta carta a Timoteo para que el comportamiento de él y el comportamiento de la iglesia de Éfeso correspondan a la santidad del cuerpo de Cristo. De modo que Pablo le dice, debes de saber cómo debes de conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Ahora, Dios, hermanos, siempre hace algo y nos revela en la Escritura por qué nos exige o nos manda tal o cual cosa. La razón que le está dando aquí Pablo a Timoteo es lo que viene en el versículo 16. Cosas, hermanos, maravillosas que Dios hizo, grandes y portentosas, con tal de poder venir a salvar al hombre. ¿Cuáles son estas? Vean versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice el versículo 16 en su parte A. Dios fue manifestado en carne. Dentro de la creación, hermanos, de los seres inteligentes que Dios creó y que tienen capacidad de adoración, el que está más abajo es el hombre. Vienen los serafines, después vienen los ángeles generales y toda una serie de ángeles celestiales y espíritus angelicales, y el último en esa lista es el hombre. Pues Dios vino a manifestarse al mundo en un cuerpo humano. Fíjate, el Dios santo, el Dios sumamente santo, 3 veces santo, vino a manifestarse en el ser espiritual de más baja categoría, diríamos. El Dios grande y poderoso. No escogió a un ángel para manifestarse, no, escogió a un hombre pecador con carne, en carne semejante al hombre pecador, con todas las carencias, con todas las debilidades. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue el hombre más santo, ¿verdad? Y no porque haya sido Dios, sino porque Él, en cada una de sus células, se tenía su santidad. También respiraba santidad y transpiraba santidad. Bien. Vean, dice, fue justificado en el Espíritu. Vamos a Juan, vamos a Mateo. Mateo 3:14. Mateo 3:14 al 15. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Nuestro Señor Jesucristo va a empezar su ministerio y va, ¿verdad? El Dios Todopoderoso hecho carne va al Jordán para ser bautizado por Juan. Y le dice Juan, es que yo necesito ser bautizado por ti, porque tú eres grande, mucho más grande que yo. Yo necesito ser bautizado por ti. El Dios Todopoderoso viene a someterse a la profecía, a la palabra del Padre. Se viene a someter a la tutela de un hombre. Imagínense. Imagínense. Y el Espíritu Santo da testimonio de ello. Bien. Ahora vean, vamos a, dice, visto de los ángeles. Vamos a Mateo 28, del 2 al 6.
Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Fíjense bien. Lo que está diciendo aquí Pablo es que los ángeles sabían que en Jesús estaba la plenitud de Dios. Y dijeron los ángeles, se habrán preguntado los ángeles, el Dios de la vida, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, murió. Los ángeles, hermanos, no saben muchas cosas que tú como cristiano aprendes a través de la Biblia. Y la iglesia a través de la predicación, estoy seguro que muchos ángeles están ahí arriba, viendo a ver qué dice el hermano Kevin, qué dice el hermano Enrique, qué dice el hermano Armando Aldurcin, ¿verdad? A ver qué dicen acerca, para comprender el evangelio, para comprender todas las cosas que Dios hizo tan grandes, para poder ir a salvar a los hombres. Los ángeles lo vieron. Vieron morir al cuerpo en el cual habitaba el Dios de la vida. Bien. Vamos a regresar a Timoteo, dice, predicado a los gentiles. ¿Qué es predicado a los gentiles, hermanos? El Dios verdadero, el Dios de Israel, es el Dios de los judíos, era el Dios de ellos. Y en el mundo obviamente había creencias paganas, y hay creencias paganas. Pero ese Dios que vino a predicarle a su pueblo, dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Tuvo que irse el hombre a predicar de este Dios, a este Dios verdadero, a un mundo donde existen muchos dioses falsos. Ahí está. Tuvo que irse a ser predicado entre enemigos y extraños, entre extraños y enemigos, cuando debió de haber sido oído entre hermanos. Bien, dice, todo eso hizo Dios. Ahora vamos a Efesios 2:11. Efesios 2:11. Hablando de lo mismo, vean, Efesios 2:11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿verdad?, se les predicó, ¿verdad?, y eran llamados en cuanto a la carne, llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Incircunciso quiere decir que no tenía nada que ver con Dios, que no tenía ninguna promesa, que no tenía ningún trato con el Dios vivo. Dice, ahí fue a ser predicado el Dios verdadero. Bien. Vamos a Filipenses 2:8. Veamos todo lo que Dios hizo para poder salvar al hombre. Filipenses 2:8. Desde el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Vino a regalar algo tan valioso como es la fe salvadora. Dios no tendría por qué regalar nada. No tendría por qué regalar. No tiene obligación ni nunca ha tenido obligación de salvar al hombre. Lo hizo por misericordia. Lo hizo por amor a su palabra. A veces los hombres creen que son el objeto más grande de amor de Dios. No. Dios se ama más que a todo. Y el objeto más grande de amor de Dios es el amor al Hijo y al Espíritu Santo. Pero tuvo que venir a regalar, a dar como dádiva la salvación. Un Dios que es rico viene a regalar a los hombres la salvación. Bien, vean, vamos a regresar a Timoteo. Dice: creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a Romanos, a Juan 15:8. Vamos a Juan 15:8, por favor. Tomen nota de lo que hizo Dios. Juan 15:8. Vean. No, vamos al 15:18. 15:18 de Juan. Dice: nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y vean qué les dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice nuestro Señor Jesús: yo vine al mundo para ser aborrecido por el mundo. Es decir, desechado entre los hombres, desobedecido, maltratado. El Dios de la bondad y de la misericordia venía a ser aborrecido por los hombres. Dice: si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice: tú te vas a sentir aborrecido, pero no te preocupes. Yo fui aborrecido antes que tú. Y vine y fui aborrecido aquí a un mundo que yo creé, un mundo que yo hice, un mundo que no recibió a su creador como debía de ser. Pero fui recibido en gloria allá en el cielo. Ahora, quiero que sepas esto, hermano. Fíjate bien. Cuando dice recibido arriba en gloria, nuestro Señor Jesús, estando en el cielo, era solo espíritu. Dice allá en Juan 4:23 que Dios es espíritu. 23 y 24, que Dios es espíritu, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor Jesús viene al mundo, toma carne, la carne de la forma de un hombre, ya dijimos la forma más baja de la creación inteligente, y se van al cielo, pero los ángeles cuando lo vieron llegar dijeron: ay caray, este Dios ya no es solamente espíritu. Ya no solamente es espíritu, ahora trae un cuerpo semejante al de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ya no dejó de ser hombre, como tampoco había dejado de ser Dios. Nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo glorificado que es entre lo material y lo espiritual, pero que se puede tocar y se puede ver. Ya los ángeles
¿verdad? No solamente decían es espíritu, no, ahora es un Dios hombre. Un Dios que tiene materia, santificada, pero tiene materia. Y que en el mundo no le rindieron culto, no le rindieron pleitesía, no le dieron honra y gloria. Acá arriba sí lo vamos a glorificar. Todo eso Dios lo tuvo que hacer. Ahora vamos a regresar a Timoteo. Por esta razón, por esta simple y sencilla razón de todo lo que hemos visto, ahora Dios, a través de la Escritura, le manda a cada cristiano una serie de cosas que son el resumen o la suma de la conducta que debe de tener todo cristiano en la casa de Dios. Vamos a ver cómo debe de ser la conducta de los hombres. Miren, vamos a ir a Juan, primera de Juan. Primero vamos, primera de Juan. Siendo nosotros, dijimos, parte del cuerpo de Cristo y como células del cuerpo de Cristo, ¿qué tenemos que tener como premisa? Vean Juan, primera de Juan 4:21. Y nosotros, refiriéndose a los cristianos, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos, cada uno de cada uno de nuestros ojos, cada uno de nuestros oídos, cada una de nuestras manos y de nuestros pies y nuestra propia boca tiene que destilar algunas cosas que tienen que ver con el cuerpo de Cristo. Vean, primero tiene que salir amor de nuestra boca. Tiene que salir amor de nuestros ojos. Tiene que salir amor de nuestras manos. Tiene que salir amor de nuestro pensamiento. Tiene que salir misericordia. No solamente para la iglesia, sino para el mundo. Cuando llevamos predicación, cuando llevamos folletos, cuando predicamos al Cristo resucitado, estamos teniendo misericordia por el mundo perdido. Estamos teniendo misericordia por aquellos que están lejos de Dios y que no tienen esperanza en ese momento todavía de salvación. De nuestras manos tiene que salir la misericordia. Ese es el comportamiento que Dios espera de los hombres. Tiene que tener perdón, tienen que salir de nuestros ojos perdón. Tiene que salir bondad. Nuestro Señor Jesús dice que los ojos son la ventana del alma. Si alguien se asomara por tus ojos, ¿qué vería ahí adentro? ¿Qué vería? ¿Vería amor o vería odio? ¿Vería misericordia o vería rechazo? ¿Vería bondad o qué vería en tu cuerpo? Como miembros del cuerpo de Cristo, tendría que encontrar bondad. Es decir, que todos los deseos buenos para la gente deberían estar acá adentro y salir de nosotros. Tendríamos que ver, si nos asomáramos adentro por los ojos,
tendríamos que ver paz, no guerras. Porque a veces los cristianos tienen más guerras allá adentro que paz. Cada una de nuestras células, hermanos, tiene que respirar y transpirar paz, tranquilidad. Tiene que transpirar cada una de nuestras células paciencia. No como el hermano Ismael que dice, hermanos, hagan todo esto. Y rapidito. O les dice a los hijos, hazlo pero rapidito, lo quiero pero ya. Tienes 2 años de cristiano y todavía no sabes hacer esto. Tenemos que tener paciencia. Y que quisiéramos tener una iglesia más grande y quisiéramos empujar a toda la gente de allá afuera. Bueno, darle paciencia a la gente. Tenerle paciencia cuando preguntan cosas que tienen que ver con la salvación, pero que no la saben explicar. Vamos a tener paciencia. Todo tiene que ser en la espera de lo que Dios determine. Estoy impaciente porque mi esposa no llega a los pies de Jesús. Estoy impaciente porque mis hijos no llegan a los pies de Jesús. Estoy impaciente porque mi abuelo no tiene un pie ya en el panteón y no quiere creer. Tengo que tener paciencia. Estoy desesperado porque no me llega el dinero. Estoy desesperado porque mis hijos no estudian. Estoy desesperado por todo, no tengo paciencia, quiero que todo se haga rápido. Estoy esperando que Dios me cambie a toda la gente. Pero la paciencia también empieza por ti. Saber esperar en el Señor es la indicada. Tus ojos deben de ser, ¿verdad? Un destello de benignidad. Es decir, de perdón rápido. A veces no queremos ni perdonar a nuestra esposa que se afana en atendernos. No queremos perdonar a los hijos que se afanan en obedecernos. Porque hacen un pequeño desvarío de sus cosas, ya estamos en orgullo, ¿verdad? Ay, no, soy el padre. Porque soy la mamá. Porque soy el abuelo. Porque soy el tío. El perdón tiene que salir rápido. Porque cada célula del Señor venía con perdón. Y un perdón rápido. Imagínate que llegues a Cristo. Déjame pensarlo. Espérame tantito. Voy a pensar si te lo mereces. Voy a pensar si cambias. Voy a esperar que hagas esto o esto o otro. No. El Señor lo hace en su momento adecuado. Pero lo hace cuando tú llegas a sus pies. Inmediatamente a sus pies. Bien. Cada una de nuestras células y de nosotros mismos tiene que salir fe. Una fe que nos lleve a esperar las cosas que Dios quiere para nosotros. Vamos a Hebreos, hermanos. Vamos a Hebreos, por favor. 11. Amén. Amén. Hebreos 11. Como ya lo dijo el hermano, ahora nos vamos a ir a otro lado. Hebreos 11. Vean. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tener por cierto que nos va a llegar la salvación. La convicción, estar convencidos de lo que no vemos.
el Señor ha prometido el cielo, yo voy a estar allá, no por mis méritos, no por mis obras, sino por la fe que he puesto en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por los méritos de Él, por todas las cosas que el Padre prometió a través de Él, yo voy a recibir todas ellas, porque tengo fe en Jesús. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las casas, el universo, hermanos, el tamaño del universo, dice yo creo que lo escribió Pablo, ¿eh? Muchos dicen que Apolos, otros creen que fue Lucas. Bueno, el que haya sido, pero el Espíritu Santo es el autor. Y dice, lo más grande que pueda ver el hombre, en realidad fue hecho por Dios. Lo más grande. ¿Qué no puede hacer Dios en ti? Dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pidieras creyéndolo, ¿verdad? Dios te lo va a dar. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyéndolo, todo se te dará. Bien, cada una de nuestras células y de nosotros mismos debe de respirar y transpirar mansedumbre. No andar como chivitos, ¿verdad? Sí. Bueno, a veces los cristianos andan como chivitos, ¿verdad? El Señor quiere ovejas, el Señor quiere sometimiento, quiere obediencia, que no nos cueste, ¿verdad?, trabajo obedecer. Si verdaderamente hemos tenido el nuevo nacimiento, el obedecer al Señor no debe de ser problema. Señor, sí te voy a obedecer, pero espérame, ni siquiera 20 días. En lo que me echo una vueltecita, ¿verdad?, a los tuburios. En lo que alcanzo a terminar mi revista pornográfica. En lo que alcanzo a echarme 2 o 3 películas pornográficas. En lo que me modifico un poco, Señor, y se me quita la suciedad que sale de mi boca. El Señor dice, aquí todas las cosas fueron viejas, pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿En qué momento? Ya. Bien. Cada una de nuestras células, hermanos, debe de tener templanza. La templanza, hermanos, es valentía. Miren, vamos a Apocalipsis 21. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira, la templanza tiene que ver con 2 cosas. Primero, que tengamos persistencia. El templado es un tratamiento que se les da a los materiales para que se endurezcan, ¿verdad?, para que sean más firmes. Hay templados que se les da para que el metal se doble pero no se quiebre. Bueno, tiene que ver con eso. La templanza tiene que ver con la persistencia y con la valentía. Nuestras células tienen que respirar y transpirar eso. Valentía, porque vamos a tener lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra ejércitos de maldad en las regiones celestes. El ser cristiano, hermanos,
es cosa de valientes. Yo no lo entendía, pero es así. Y esa valentía tampoco proviene de ti, sino proviene de tu fe, de la fe en Cristo y en las promesas de Dios. Bien, vamos a regresar a Timoteo. Pero hay un pero. Pero hay un pero, dice Pablo. Vean capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, van a tener un comportamiento totalmente diferente al que manda Dios. Que se van la apostasía no se puede dar allá afuera, hermanos, en el mundo. Es en la congregación, es en la iglesia. Y esa apostasía sí se puede reflejar allá afuera, eso sí. Pero la apostasía es en la congregación, en la iglesia. Y todo porque, vean, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El comportamiento, hermanos, y la apostasía llegó a la iglesia ya desde hace algunos años por causa de las falsas doctrinas. Por eso vemos el comportamiento de algunos cristianos allá. Ay, ese es cristiano, pues como que no se ve nada de cristiana ni nada de cristiano. Miren, hermanos, las doctrinas falsas se manifiestan de muchas maneras. No, mira, Dios no se va a enojar porque te echas un cigarrito, no. Y si fuera de marihuana tampoco. Y una inyección de cocaína, no, pues es nada más una. No se va a enojar. Falsa doctrina. Dios no se va a enojar porque te eches tu refresquito, tu cervecita, mira. Mira, hermano, si tú no te echas la primera, no te vas a echar la tercera. Dios perdona todo, mira. Dios perdona todo. Falsa doctrina. Perdona a los mentirosos. ¿Quién nos dice mentiras? Perdona a los ladrones, los dos estaban ahí juntitos. A uno no lo perdonó porque no se arrepintió. Tú arrepiéntete cada ratito. Falsa doctrina. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hermanos, ¿de quién creen que están hablando? Las doctrinas las implantan o las predican los pastores en las congregaciones. La gran ramera. En las iglesias, los pastores. Sí. Algunos cristianos, pastores, que dicen ser cristianos, ¿verdad?, tienen cauterizada la conciencia y se van más por el dinero. Dios me ha prometido que yo sería rico. Yo voy a hacer que se cumpla esa promesa. Y empiezo a trasquilar a las ovejas. Yo sé que a Maldonado no le interesa mucho esto. Pero tengo que predicar. No es para ti, amigo, no es para ti. Bien. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Mira. Ahí sí le doy la razón. Prohibirán casarse. Iglesias
que prohíben, que diciendo ser católico, ay, perdón, iba a decir cristiano, pero me salió otra palabra. Nos basamos en la palabra de Dios para decir que no se deben de casar los que predican. Tienen que predicar, tienen que casarse. Por eso vemos en esas iglesias tanta violación de niños y de jovencitos, ¿verdad? Porque se prohíbe una cosa, pero se permite otra. Es doctrina de demonios, y eso se cumplió no muchos años después de que Pablo mandó esta carta a Timoteo. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. Mira, hermano, no dice la Escritura, ¿verdad? Allá en Corintios, que tenemos que comer todo, absolutamente, de lo que hay en la carnicería. Todo. Cuando el Señor hizo caer un lienzo, enfrente de, en visión obviamente, enfrente de Pedro, le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: Señor, pero yo nunca he comido nada inmundo de lo que tú prohibiste. Y le dice el Señor: no llames inmundo ni común a lo que yo he limpiado. Nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, limpió todo absolutamente. Todo absolutamente. La provisión de los alimentos era una sombra de lo que había de venir con Jesús. Las iglesias, no coman, los cristianos no deben de comer carne de puerco, no deben de comer camarones, y son ricos. Hoy vamos a comer camarones. Amén, amén, sí, amén. Hay que comer todo lo que el Señor provee. La sangre de Cristo ya limpió todo eso. Ese comportamiento va en contra de lo que Dios establece en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Una conducta indeseable para Dios. No coman. Ustedes no coman, pero yo sí. Y miren, hermanos, hay algo terrible en los humanos: ser malagradecidos. El cristiano, por su nueva naturaleza, debe de nacer ser agradecido con Dios. Ser agradecido con Dios. Es una de las maneras de recibir cada vez más y más bendición de parte de Dios. Agradecerle hasta lo que ni te imaginas. Agradecerle porque te enfermaste, porque te pudiste haber enfermado de muerte y no te moriste. Agradecerle porque tu hijo, ¿verdad?, se lastimó pero no se murió. Y si se murió, el Señor tiene sus razones, y te aseguro que es bendición para él. Dale gracias de todo al Señor, porque esa es su voluntad. Pero las falsas doctrinas, ¿verdad? Ya sabemos los que dicen que hay que ir a orar, ¿verdad? No te preocupes, mira, si te portas mal y haces todo lo que sea y te vas al infierno, no te preocupes, vamos a orar por ti, vamos a rezar por ti, y vamos a prender 20 o 30 velitas, y mira, dentro de un poquito de tiempo vas a estar allá en el cielo. Falsa doctrina. Falsa doctrina.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Nada. Todo lo que te puedas comer, cómetelo. Todo lo que puedas comer, lo que no te puedas comer, no te lo comas. Muchos estamos pensando en el vientre, ¿verdad? Dice, pues está bien, es rico comer, la verdad es rico, tan rico que vamos a comer allá arriba. Amén. Vamos a comer allá arriba. Y base científica que respalda que vamos a comer allá arriba. ¿Verdad? Pero bueno, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice, todas esas falsas doctrinas llevan a un comportamiento mal en la iglesia. Una actitud indeseable para Dios en la iglesia. Unas obras que están fuera de lugar en la iglesia. Porque entran las falsas doctrinas. Por esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si tardo, vamos a ir a Mateo. Por último, vamos a Mateo. Cuando los apóstoles vieron al Señor que ya iba a ascender al cielo, ¿verdad? Dijeron, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y el Señor les dijo, miren, no tardo mucho, no tardo mucho. Y si tardo, no se preocupen, hagan lo que yo les digo. Vean, versículo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si tardo, no importa. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, voy a tardar, pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y si quieren más, dice el Señor Jesucristo, vamos a Juan 14. Juan 14. Buen comportamiento. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así que tu comportamiento tiene que ser digno para estar allá en el cielo. Porque vas a ir a un lugar santo, un lugar lleno de bondad, de perdón, pero también lleno de santidad. Pues voy yo a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, que es el cielo santo, vosotros también estéis. Tengan buen comportamiento. No les dijo, váyanse a los tuburios, no dijo eso. No les dijo, váyanse a los santos, no importa. No dijo eso. Dijo, voy a un lugar santo, compórtense de una santa manera. Miren, por último, si el pastor no dice otra cosa,
Vamos a Primera de Pedro. No, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Es Primera de Pedro, perdón, hermanos. Perdón. Vean, Primera de Pedro 1. Un buen comportamiento, dice, como hijo, 1:14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santo, hermanos, no solamente es comportarnos de acuerdo a los mandamientos de conducta de nosotros, sino también es cumplir todos los demás mandamientos. Amar a tu prójimo como a ti mismo, perdonar a tus deudores, perdonar a tus enemigos. Todas las cosas. La santidad viene de una obediencia a todos los mandamientos de Dios. Dice el Señor, sean santos como yo soy santo. Sean limpios en sus pensamientos, en sus propósitos y en sus obras. Eso es ser santo. Todo de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí todos los días estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Vamos, por último, ahora sí, a Romanos 10, 9. Pablo, vean en el versículo 8. Mas ¿qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que hemos creído. Es la palabra que hemos creído en nuestro corazón y que la predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón de un verdadero creyente es llevado a tener propósitos y obras de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese corazón, ¿verdad?, se hizo así porque confesó con su boca que Jesús era el Señor. Creyó y a través de sus obras muestra que ha creído a Jesús, que pertenece al cuerpo de Cristo, que pertenece al cuerpo santo de Jesús, que pertenece al pueblo de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Sí, Padre, le rogamos y le pedimos esta mañana que sea su Espíritu Santo, Señor, mostrando a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a los que han de oír esta enseñanza, a comportarnos, Señor, por medio de su palabra, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, a tener un comportamiento de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a la dignidad de usted, porque usted es Dios y usted es digno de ello. Padre, le rogamos y le pedimos esta tarde que cada uno de mis hermanos sea redarguido cuando cambie su conducta, que ninguna
falsa doctrina, Señor, nos mueva de nuestro lugar. Que ninguna falsa doctrina, Señor, nos lleve a un comportamiento indigno del cuerpo de Cristo. Y que sea, Señor, el estudio de su palabra y la fe en ella la que nos lleve a comportarnos como usted manda. Señor y Dios, le rogamos todo esto para su gloria y honra, y se lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bien. Vamos a... Usted, varón, por favor.